Retardo procesal en la fase intermedia del proceso penal venezolano como elemento que obstaculiza la tutela judicial efectiva hacia el imputado. Comenzamos aclarando qué es la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, de acuerdo con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la suma de aquellos derechos constitucionales procesales de los que debería gozar el imputado. Es el acceso que tienen todas las personas a los órganos de administración de justicia y a obtener de ellos una oportuna respuesta y la prontitud a la decisión que corresponde. Allí surge el Estado como órgano rector, el cual debe garantizar que la justicia sea gratuita, transparente, íntegra, garante, que sea libre, sin dilaciones indebidas, tal y como lo establece la misma Constitución. Ahora bien, con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en el año 2012, se cambia el sistema inquisitivo por el sistema acusatorio, el cual se basa en principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos fundamentales, el derecho a la defensa, la igualdad de las partes y también el derecho a ser juzgado en libertad. Ahora bien, el proceso penal venezolano. El proceso penal es la búsqueda se basa en la búsqueda de la verdad a través de un proceso contradictorio. ¿Contradictorio entre quiénes? Entre la acción penal que es ejercida por el Ministerio Público y la oponibilidad de la defensa del imputado, sea pública o sea privada. Este proceso penal se divide en 4 fases: la fase de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Aquí nos estamos enfocando solo en la fase intermedia en este momento, la cual se inicia cuando el fiscal del Ministerio Público presenta la acusación. Allí el juez de control, como le establece el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, después de que el fiscal presenta la acusación, el juez de control convocará a las partes para la realización de la audiencia preliminar. Y esta finaliza con el auto de apertura o no al juicio oral y público. ¿Cuál es la finalidad de esta fase intermedia? Depurar los errores y evaluar los fundamentos sobre los que están basando la acusación de ese imputado. Ok, continuando con lo que es el retardo procesal como tal. A pesar de que la norma adjetiva estipula de manera taxativa los lapsos tanto de las fases como de cada uno de los actos que se realizan en cada fase, se puede percibir que la mayoría de las causas que se encuentran abiertas no cuentan con una justicia expedita. Se incumplen los lapsos tanto por parte del Ministerio Público como por parte de los tribunales. Hay falta de notificaciones de las partes, se omite la emisión de las boletas hacia las personas que deben ser trasladadas a la audiencia. Hay incomparecencia de las partes, hay incomparecencia de los órganos de prueba. Existe nombramiento de fiscales y jueces sin experiencia alguna y con escaso conocimiento tanto de la norma sustantiva como de las fases de ese proceso penal. Todo esto acarrea que exista un retardo procesal. Sí, en ese mismo orden de ideas, en cuanto a los derechos del imputado, la norma establece que cualquier persona que se le impute la comisión de un hecho punible tiene el derecho de que se le presuma inocente. Esa es una de las bases del sistema penal acusatorio. ¿Sí? El imputado se le debe considerar inocente hasta tanto no exista una sentencia firme que establezca su culpabilidad. Quiere decir que cuando no existen suficientes elementos que vislumbren que va a existir una sentencia condenatoria para ese imputado, el juez de control debe decretar el sobreseimiento. De lo contrario, se le están violando los derechos a ese imputado, ya que no existen suficientes indicios de que él haya cometido el delito que se le imputa en ese momento. Finalmente,
Se exhorta a la creación de más tribunales y fiscalías ante la insuficiencia de estas que permitan el cumplimiento del deber respecto a la efectiva tutela judicial. Las fiscalías, los tribunales se encuentran abarrotados de las causas que se presentan día a día. No hay suficiente personal. Tanto los fiscales como los secretarios como los jueces deben recibir una preparación para que esto conlleve a que los procesos se hagan más céleres. También se propone que se mejore la logística referente al traslado de los presuntos culpables a los tribunales respectivos. Esto para aquellas personas que están siendo juzgados bajo una medida privativa preventiva de libertad. Por último, el retardo procesal es materia legislativa en el país. Por tanto, el Estado venezolano debe asumir su cumplimiento de forma responsable e idónea. El Estado no le puede dar la espalda a este flagelo que afecta a la justicia venezolana, ya que él debe ser el garante de que exista celeridad en los procesos, de buscar la manera de frenar este retardo procesal que afecta a la mayoría de las causas que se encuentran abiertas. Finalmente, tenemos el mejor código orgánico procesal penal de muchos países, comparándolo con muchos países. Un código que garantiza los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero lamentablemente eso queda en letra muerta a la hora de aplicar la justicia, ya que las dilaciones son innumerables y todo esto afecta a los derechos del imputado. Muchas gracias.